Humberto, bienvenido a su podcast. Aquí estamos nuevamente. Aquí seguimos, además. En un nuevo episodio. Le cayó usted en gracia de la palabra episodio. ¿Qué es lo que le parece tan particular? Pues es que episodio versus capítulo. Episodio me pareció una cosa monumental, episódica. Le suena como a la guerra de las galaxias. Es una palabra que se usa ahora, dijéramos, para darle épico. Ajá. Sí. Le suena así la cosa. Bueno. Entonces resulta que no. Es la rutina. Es la rutina del lenguaje del podcast. Es correcto. Y hoy vamos a hablar de nadaísmo. Lo vamos a coger un poquito en orden, pero también en desorden. Y voy a empezar por el principio que me parecería a mí lógico. Y es que un grupo de gente, no digamos si es, no lo sé si es mucha o poca, pero sí lo he escuchado de varias partes que lo identifican a usted con el nadaísmo. Entonces, y como nadaísta. Entonces, a mí las cuentas no me cuadran, porque el nadaísmo empezó en el 58, que le voy a pedir un poquito como que me haga un contexto histórico como para arrancar desde ahí, pero solamente como por un tema de edad, yo me imagino que usted estaba un poco más, o sea, que usted era un poco menor de quienes, como Gonzalo Arango, que ya me va a hablar usted de él, fundaron el nadaísmo. Y antes de eso, le voy a dar una duda o una reflexión que yo tengo con respecto al dadaísmo o al Dada, que fue un movimiento que nació después de la Primera Guerra Mundial, pero que le encuentro yo como cierto parecido con el nadaísmo en términos no solamente artísticos e intelectuales, sino como respuesta, en ese caso, a la Primera Guerra Mundial y aquí a lo que ya hemos mencionado tanto y que nos impresiona la manera como se define, y es la violencia en Colombia. Entonces como que ya ahí desordené un poquito la cosa y se la entregó a usted a ver cómo la ordenamos. Sí. No, primero un contexto, dijéramos, arrancando del caso personal, que es el que tú me estás planteando. En efecto, dijéramos, hay una distancia en la edad mía respecto de los generales del nadaísmo. Es decir, desde Gonzalo Arango, X504, J. Mario, Elmo Valencia, en fin. Es una diferencia relativamente considerable, sí, sobre todo para ser jóvenes como éramos todos. De acuerdo. En aquel momento, dijéramos, yo era un niño dentro de lo que aspiraba a ser la vanguardia nadaísta. Estoy hablando de 4 o 5 años de edad menos de mi parte, lo cual me ubica a mí en el bachillerato. Ajá. Yo creo que mis primeras curiosidades y mis primeras incursiones en el mundo del nadaísmo corresponden a una época en que yo podía estar en tercero o cuarto de bachillerato. Okay. Entonces, dijéramos, eso me ha llevado varias veces a decir que yo me considero un monaguillo del nadaísmo. Yo no hago parte de la primera línea, dijéramos, ya, para usar esa expresión tan de moda ahora. ¿Y se considera un monaguillo porque estudia en el Colegio Mayor de Nuestra Señora o qué? Además, sí, algo de eso debió haber. Pero sobre todo porque como yo no tenía la capacidad creadora, sí, de los arúspices, de los grandes genios, era más bien propagandista. Entonces hacía una cosa que para un adolescente era de todos modos extraña, que era hacer rondas de conferencias donde yo difundía, dijéramos, lo que provenía de los grandes generales, de los mariscales del nadaísmo. Entonces era un difusor, sí, en grupos estudiantiles, correspondiendo a mi propia generación y a mi propia edad. Yo lo que hacía era diseminar el núcleo central de lo que recibía como mensaje fundamental de lucha contra la hipocresía. Pero entonces yo le pregunto, un tema es como metodológico, porque claro, hoy en día uno le llegaría, si por ejemplo el nadaísmo estuviera empezando hoy para un muchacho de séptimo, octavo de bachillerato de Manizales que recibiera información de Medellín, pues las redes sociales se lo resuelve en 2 segundos. Pero en ese momento, antes de que continúe, Humberto, le quiero preguntar 2 cosas. ¿Cómo recibió usted eso y qué fue lo que le motivó a usted empezar a replicar el mensaje como me lo va a contar a continuación? Exacto. Entonces, a partir de ese momento cronológico que quería fijar, dijéramos como el primer hito donde empieza ese trasiego, esa búsqueda, además de nuevas expresiones. Entonces me devuelvo para ponerme en contexto. ¿Por qué un joven de 13 años, estudiante de bachillerato,
criado en una familia ultracatólica, particularmente su madre, a su vez educado en un colegio perteneciente a la curia, Sí. en un ambiente como el de Manizales, que era un ambiente terriblemente conservador, cerrado, absolutamente rígido, donde la vida era básicamente conducida por el periódico La Patria, que era un adalid de las ideas conservadoras. Sí. Y no solo del conservatismo como alguien equivocadamente puede pensar el conservatismo de hoy, no, eso era en serio. Esto venía desde los llamados leopardos, desde Silvio Villegas, Alzate, Avendaños, era una cosa de una convicción de derechas incluso muy acentuada, que se nutría a su vez pues del franquismo. ¿Y lo llaman los leopardos a ellos? No sabía. Sí, que era un grupo que se distinguía por su creatividad intelectual, sus discursos, el uso del lenguaje que llamamos en aquel entonces greco-caldense y después a título de burla, más bien greco-quimbaya, que era inspirado pues en los clásicos. Ya. Era toda una estructura intelectual muy sólida. Entonces, luchar contra eso era extraordinariamente difícil porque era un muro difícil de romper. Pero eso es lo que hace que sea atractivo para ese mismo joven de 13 años o 14 años de edad, lo que le venía fundamentalmente en aquel entonces de Medellín y de Cali, más que de Bogotá, Okay. que es como el epicentro, y particularmente Medellín, naturalmente, porque esa fue la cuna de los grandes gestores del nadaísmo. Y ese joven del que estamos hablando, o sea, quien se dirige a ustedes, a su vez encontró, dijéramos, un filón para dar salida a una rebeldía innata que él portaba a sí mismo porque se sentía, dijéramos, atado a una cultura tan conservadora, tan apegada a la religión católica. Empieza ya una ebullición que he descrito en algunos de los libros, de una ebullición hacia la ruptura de los vínculos, sobre todo con lo que hoy yo pudiera llamar la burocracia vaticana, que era, dijéramos, la versión oficial del catolicismo, el catolicismo como instrumento de control social, que es distinto al catolicismo de Cristo, que el mensaje cristiano siempre para mí ha sido muy vivo y muy impactante, pero era ese deseo de introducirse en la vida de las personas para coartar su libertad con el pretexto de hacer el bien. Sí. El catolicismo y un poco el Estado colombiano asociado al catolicismo lo que decía es: yo voy a hacerle el bien a usted aún sin que usted se dé cuenta. Es decir, yo a partir de mi superioridad moral voy a hacerle el bien aún contra su voluntad, entendiendo por bien lo que yo, Estado, religión, digo que es el bien, y teñido de una cosa que siempre me ha parecido imposible de explicar, que es esa aversión del catolicismo en su versión vaticana, insisto, frente al placer. Dijéramos, cómo el placer está teñido de culpa y de qué manera toda esa idea del pecado original termina generando para quienes estábamos en ese momento en un proceso de ebullición, pues una culpa demasiado pesada, porque uno sentía que el solo momento placentero podía terminar siendo una condena, y una condena que tenía en el horizonte pues el fuego eterno, la idea de un castigo eterno, que es algo prácticamente inconcebible, pero también aterrador. Entonces, en ese contexto, donde, repito que algunas veces he hecho mención de esto en mis libros, en mi barrio, un barrio de clase media, de todos modos había una cierta situación de cuasi aislamiento de ese joven respecto de lo que era habitual en aquel entonces, que era el deporte, una cierta forma de asumir la vida con mayor conformismo. Yo me sentía siempre inconforme y ahí empieza a surgir también una vocación literaria, pues que luego entró en hibernación durante tantos años. Entonces el nadaísmo fue un llamado. Okay. Si no fuera pues porque sonaría demasiado vanidoso, uno diría que es como una epifanía, como Saulo de Tarso, que recibe el mensaje que lo atrae de una especie de revolución mental, que en efecto el nadaísmo lo fue, no violenta,
con fuerte violencia en las palabras, pero solo en las palabras, pero que sí tuvo como objetivo quitarle la careta a una sociedad que estaba presa de mitos y de realidades que cercenaban de manera muy violenta la libertad de las personas. Y se expresa, primero que todo, en la literatura. Entonces, frente a esa literatura costumbrista, amable, donde todo funcionaba bien, era más bien medio rosa, pues irrumpen estas desgarradoras expresiones del nadaísmo. Como por ejemplo la de Silvio Villegas, entonces. Sí, claro, de hecho yo tengo un recuerdo vago, hubo un momento de una pelea, dijéramos, sí, entre los dueños de la lengua y de la cultura en aquel momento, con esa manada de muchachos nadaístas que atropellaban y entonces se armó allí una polémica extraordinaria de la cual creo yo que el nadaísmo es el triunfador, porque finalmente lo que apareció fue una nueva forma de expresión, primero literaria, después en las artes plásticas, sí. Y entonces aparece Felisa Bustain, Marta Traba, etc. O sea que es un conjunto, es verdaderamente una revolución que cambia el panorama intelectual de Colombia en ese momento. Y muy al final, por lo menos es el recuerdo que yo tengo, ya se conecta, tú lo dijiste, con los fenómenos de lo que se llamó la violencia. Y en particular Gonzalo Arango empieza entonces a traer contenidos ya muy ligados a la gran tragedia nacional de la violencia liberal conservadora. Incluso en ciertos escritos aparece una cierta predilección por el general Rojas Pinilla, que ocupó la presidencia como dictador y que también a su vez, desde otro punto de vista, no estoy haciéndole propaganda, pero sí también implicaba una cierta ruptura pues, de una élite tradicional que era la que dominaba todo el ambiente intelectual y espiritual de aquel momento. Entonces, ese es, dijéramos, la génesis de todo este movimiento que yo creo que para mí en balance fue algo muy positivo para Colombia. O sea, eso era aún refrescante para un muchacho de 13 o 14 años. Eso me llama mucho la atención. Y físicamente, ¿cómo recibió los escritos? ¿Cómo le llegaba eso a Manizales? No, eso era en los suplementos dominicales de los periódicos. Pero no en La Patria, ¿o sí? No, en los periódicos bogotanos uno buscaba. Usted buscaba. Ya había cierto grado de difusión, naturalmente nada que ver con las redes ahora. Claro, obviamente. pero sí pues era pero uno se nutría. Fácil acceso. Claro. Y entonces, por esa misma vía, acompañada del boca a boca, empieza a aparecer, dijéramos, la invasión francesa, llamémoslo así, sí, de nuestra generación a través de la literatura, que es básicamente el existencialismo. En mi caso, dijéramos, los primeros contactos ocurrieron a través probablemente de La náusea de Jean-Paul Sartre. Sí. Albert Camus, que a mí me sigue pareciendo el gran escritor de la historia de la literatura. Porque el gran, o sea, usted lo pone ahí. Sí, porque fue el que logró una cosa muy difícil, que es conjugar una enorme profundidad filosófica y ética con una literatura literaria, de verdad. Porque, dijéramos, La náusea de Sartre tiene una narrativa, pero alrededor de esto las obras de teatro, etcétera, de Sartre son demasiado, entre comillas, filosóficas y entonces no tienen la frescura. Es que lo que hizo Camus fue conjugar, repito, la hondura de su pensamiento con una forma literaria impecable, en un idioma extraordinario. Y ahí aparecen pues las consabidas, La peste. Sí, claro. Yo el libro que más exalto es La caída. Esto ya tal vez una vez creo que lo mencionamos tú y yo. Sí. Porque La caída es un monólogo que ocurre en Ámsterdam. Primero, técnicamente es una cosa muy linda. Es absolutamente un monólogo donde van aflorando los temas cruciales de la humanidad, pero sobre todo en el caso de La caída, el tema de la justicia.
y dijéramos de la raíz de la justicia en el sentido de juzgamiento, porque unos hombres pueden juzgar a otros. Y eso genera unas enormes reflexiones. Obviamente que el manto, y allí tú evocaste el dadaísmo, el manto del que permite que esto florezca, pues es el absurdo, que es el pesimismo universal sentido en Europa por, en este caso particular, la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que significó el nazismo y la posibilidad de la destrucción atómica. Ya. Fíjese que para un muchacho en Campo Hermoso, en Manizales, pues la destrucción atómica no era un riesgo. Eso no. Pero lo que logra el nadaísmo es tomar esa sensación de pesimismo y de angustia existencial y traducirlo en términos, en dos paralelas. Una, la falta de libertad, el sojuzgamiento intelectual, y dos, justamente la violencia política que empieza a generar también pues en los jóvenes, en nuestra generación, la idea casi del punto final, de qué manera un pueblo se destruye a sí mismo, con cierta coherencia con todo ese mensaje que nos llegaba del existencialismo francés. Y ahí agrego, bueno, Hermann Hesse, el lobo estepario, que ya es más intimista, es ese esa idea del absurdo convertida en vivencia personal. Luego Henry Miller. Entonces Henry Miller tuvo como dos facetas para nosotros. Los trópicos, que uno veía era como medio pornografía, eso era una cosa como tan cruda en materia sexual que era unas descripciones que dijéramos absolutamente sacrílegas en términos de la moral reinante. Pero más adelante, mensajes espirituales como el de Big Sur y las naranjas de Hieronymus Bosch, etc., por el lado de Henry Miller. Y aparece ya en Colombia un fenómeno posterior, como una nueva pequeña oleada, dijéramos una réplica, diríamos en términos de un terremoto, una réplica, que es Andrés Caicedo ya más tarde. Ya más tarde, unos años más tarde, con una literatura muy fresca, una cosa realmente extraordinaria, ¿no? Que ese me tocó a mí más casi por al final del colegio. Andrés Caicedo, más que los nadaístas, ese sí como que alcanzó a pegarme a mí. Y lo siento como eso, como un coletazo. Es correcto. Resultado de eso. Bueno, usted me hizo pensar una cosa. Obviamente el propósito de este episodio es el nadaísmo, pero fue inevitable mientras lo escuchaba pensar en el realismo mágico. ¿Por qué? Porque varios de los autores que usted acaba de mencionar también los estaba leyendo Gabriel García Márquez en un tiempo parecido por recomendación de su parche, digamos, como decimos coloquialmente en Colombia. Entonces Cepeda Zamudio fue mayor, le prestaban unos libros a Gabo y ahí estaba Germán Hesse, por ejemplo, y demás. Y si yo me ubico en el 58, pues Gabo ya había empezado a escribir y ya había tenido ahí como unas publicaciones pequeñas, estaba como unos 4 años de publicarlo a Hojarasca y demás. Y también siento pues que hay una autodeterminación en el realismo mágico frente a la violencia vivida desde un punto de vista distinto. Uno podría pensar que de pronto eso tiene más un contexto o una influencia económica de esa violencia como se entiende en la obra inicial de Gabo y demás. No soy un experto en ello, pero digamos como un lector entusiasta sí recordé esto. Entonces lo que yo le quería preguntar era, en ese momento, cuando usted estaba ahí, esa vertiente que apenas nacía, ¿cómo la recibió usted o cómo le llegó? ¿Por qué fue más importante una que la otra? Un poquito como tratando de resolver esto que me dijo también usted al principio, me llegaba más de Medellín y de Cali, y de pronto, estoy aquí especulando, lo otro, como bajaba de la costa, necesariamente podría entrar por Bogotá. No sé, yo estoy aquí pues como pensando a mano alzada, pues. No, pues yo sí creo que hay un fenómeno extraño de desconexión de mi parte, de desconexión parcial, porque en efecto está el camino de Medellín-Cali, nadaísmo, con sus principales escritores y su impacto colateral en las artes plásticas. Y simultáneamente, al menos en mi caso, mi primer contacto con García Márquez fue la hojarasca.
que realmente me impactó mucho. Pero yo, por alguna razón que a lo mejor no soy capaz de entender, no hice la conexión entre lo que pasaba en el Caribe, Sí. que era un grito de rebeldía también. Por eso es un poco extraño que yo no haya conectado con los demás. Entonces, tengo ese vínculo originario con García Márquez, La mala hora también. Sí. Hasta tengo el recuerdo de la primera edición de La mala hora, que luego la tuvieron que recoger porque había sido, entre comillas, corregida Sí. en español de España, y García Márquez se opuso. Yo tuve la ventaja de tener la primera versión, donde todavía no decía el radio, sino la radio. O sea, la que se recogió. La que se recogió. Sí, que incluso yo creo que eso debe tener algún valor, porque ahí tengo ese... ¿Y usted la tiene todavía? Yo lo tengo todavía, sí. Yo cumplo años dentro de poco. Bueno. Ok. Pero ahí viene lo que he dicho, que por alguna razón no conecto con Cepeda Zamudio, con Ya. nosotros. Ok. Y sigo mi camino muy alrededor, básicamente de lo que nos llegaba de Europa. En materia de realismo mágico, o como lo queramos llamar, yo después vengo a encontrar, pero bastante después, ya en la edad adulta, la génesis, los orígenes de lo que para mí su paradigma, en mi caso, es Carpentier. Okay. Alejo Carpentier me parece que, en mi opinión, es el gran burundá de lo que literariamente se conoció después como realismo mágico, o como se quiera llamar. Usted dice, cuando habla del nadaísmo, dice que apareció para quitarle la careta a la sociedad. Eso también lo podrían hacer el otro movimiento y demás. Pero, es decir, es una elaboración que usted hace a lo largo de su vida, el nadaísmo, siempre como mirando por el retrovisor. ¿Y qué queda en ese muchacho de 14 años que identificó eso, que tenía un total malestar muy bien definido además, que de hecho quiero decirle una cosa, me hizo volver usted a pensar en su papá, porque en otro episodio hablamos que usted quería irse para el seminario. Ajá. Y fue su papá el que dijo, que no, señor, usted está muy chiquito para eso, muy chico y tal. Sí. O sea, que él también como que identificaba un poco el malestar que había en su hijo y le dejó ser, ¿no? Sí, ahora, en eso que estás diciendo me trae a la mente algo que para mí es un poco difícil de explicar. Algo pasó ahí, sí. Y insisto en la palabra desconexión, porque la literatura de nadaísta alrededor de la violencia, y en particularmente Gonzalo Arango, para mí era absolutamente viva, era casi una fotografía. Yo vivía en Manizales. Manizales era un poco un remanso en ese mar de violencia, rodeado de la más violenta de las violencias, pero preservado en su interior. Entonces, para uno la violencia era algo que le llegaba a través de los medios de comunicación. Okay. Y no olvido, por ejemplo, las fotografías de volquetadas de cadáveres. Y eso ocurría en el Quindío, en Anserma, en los alrededores, no en Manizales. Pero ese mensaje del nadaísmo lo sentía como genuino, como si fuera una fotografía. En cambio, cosa rara, lo que le voy a decir es muy raro, la masacre de las bananeras, sí. Como estaba revestida de todo ese fantástico oropel literario, a mí me parecía una cosa que probablemente era más fábula que realidad. O sea, no logré introyectar lo que venía del Caribe, wow, en relación con lo que me servía el nadaísmo. También puede haber cosas de origen. Era la época, sí, además, en que dijéramos, imagino que sí, la costa no existía. De acuerdo. En mi universidad, la Universidad de Caldas, tuvimos el primer costeño amigo, compañero, estudiante de Derecho, que por cualquier razón, por cualquier accidente, vino desde Montería a estudiar en Manizales, pero eso era totalmente insólito, incluso en la Universidad Nacional. Una cosa que no olvido, de una agresividad brutal, es que en algún momento en la Universidad Nacional pusieron una pancarta que decía: «Feliz Bolivia que no tiene costeños». Una cosa irrepetible eso. ¿En dónde estaba eso? ¿Dónde estaba en la Nacional, en una pancarta, sí.
Por ejemplo, no existía el vallenato en Manizales No, en mi época. no existía No eso. existía, era que no existía. Sí. Este joven de que le hablo, que luego fue magistrado en Montería, inteligentísimo y tal, fue el primero que nos ponía en las tomaditas de trago vallenatos que traían unos cassettes. Y ahí empezamos a oír eso, que era un acento muy distinto, muy extraño. Era extraño hasta el punto de que por nuestra rebeldía odiábamos el bambuco. Ok. Esto, voy a pedir perdón por decir esto, pero dijéramos el ¿Y bambuco. no les gustaba por institucional o qué? Sí, porque era como esa música andina, no sé, eso no era. Entonces, Y fíjese usted lo que es la vida, que la música de nuestra temporada es un bambuco muy sabroso. Pero le quiero decir esto, realmente en esa materia mi rebeldía se fue por el lado del tango. Entonces lo que hacíamos era, pues algunos amigos, oír tangos, escuchar tangos, fumar pipa, tener boina, Ajá. es decir, vestirnos de intelectual. Y yo además compré un sombrero de fieltro gardeliano, entonces yo me disfrazaba, entre comillas, de Gardel. Pero en cambio ese vallenato apenas empezaba a asomar la cara. Y no es el fenómeno nacional Claro. que hoy es. Que además es muy meritorio, porque yo creo que lo que ha pasado en general con la música del Caribe, pero en particular la leyenda vallenata, es que ha terminado dándonos patria, unificando, dijéramos, expresiones musicales tan distintas y a veces aparentemente contradictorias. Pero me imagino esas tomadas de trago ustedes y el de Montería ahí haciendo el paréntesis para meterles una de Durán. Sí, El mejoral ahí toda la cosa. para meter, pero claro, y eran los originarios, los verdaderos vallenatos de su origen, el verdadero Bovea y sus vallenatos, por ejemplo. Ajá. Hay jóvenes que no me creen, no, era de guitarra. Era de guitarra, el vallenato era de guitarra, las totalmente. primeras expresiones, vino a aparecer después el acordeón, que algunas leyendas dicen que realmente no es un acordeón, sino un bandoneón, Ajá. que era producido en Viena o en Alemania, Sí. e iba con destino a Buenos Aires porque el tango adoptó ese bandoneón, claro. y que ese buque naufragó frente a La Guajira, y entonces el cargamento de bandoneones fue el que se incorporó a esa música que inicialmente era de guitarra y percusión, ¿no? Pues la leyenda está muy bella. Está linda, sí. Sí. Puede ser mentira, pero muy bonita, sí. Y usted me hace pensar en algo y es, hace unos meses hice un proyecto editorial en Santa Marta y me contaban exactamente lo que usted me estaba diciendo y es las familias acomodadas de Santa Marta, para ellas era mucho más fácil, entre comillas, ir a Europa que ir a Bogotá. Entonces muchos se formaron en Holanda, incluso en Aruba, pues que era una colonia holandesa, pero la relación con Bogotá era completamente lejana, o sea, la gente no iba a Bogotá ni iba a la costa tampoco, como hoy en día se hace. Y entonces probablemente, claro, se demora más, claro, y también entenderlo es más difícil. No, y la verdad es que era otro mundo. En esa época, en nuestra universidad, la costa era otra cosa, era como la luna. Sí. Y es cierto, a su vez esto se acentúa en el caso de Manizales por lo siguiente, porque Manizales era epicentro del eje cafetero, de un gran productor de café, sí, pues como ocurría con Antioquia, etc. En la época en que se exportaba de manera directa a los mercados, antes de la existencia de la Federación de Cafeteros. La Federación de Cafeteros, dijéramos, monopolizó la exportación, pues con excepciones. En aquel entonces un cafetero de la vereda del Rosario en Manizales exportaba a Londres y la carga de compensación, porque eso era parte de la negociación, los transportadores exigían carga de compensación para que el negocio fuera rentable. La carga de compensación eran pianos de cola, obras de arte. Sí. Entonces Caldas se fue llenando de esa élite refinada, pero también a su vez ajena. Sí. Era un fenómeno también de importación, lo cual fíjese que es paradójico, porque nosotros importamos el existencialismo y la clase pudiente importó la ópera y los pianos y la música clásica, ¿no? Qué verdad que era eso. Sí. Ahorita estaba pensando, usted lo mencionó someramente, el tema del respaldo que tuvo, no sé si fue únicamente Gonzalo Arango u otros nadadistas
con el gobierno de Rojas Pinilla, que después hubo pues como obviamente un desencanto. Pero la pregunta se la quiero hacer más general. ¿Será que ese siempre es, desde su perspectiva, será que ese es un destino casi que seguro para cualquier artista que decida apoyar una ideología política, el desencanto posterior o qué? Pues en el caso de la Revolución Cubana sí se dio mayoritariamente entre los intelectuales que la apoyaron, con excepción de muy pocos, entre ellos Gabriel García Márquez, que sí estuvo siempre al lado de la revolución, al lado de Castro. Los demás todos fueron cambiando de orientación, que es probablemente el caso más llamativo es el de Mario Vargas Llosa, que entonces en la reacción liberal pues terminó siendo abofeteado por la izquierda. Yo tengo el recuerdo en las primeras versiones, iba a decir episodios, en los primeros episodios del Festival Latinoamericano de Teatro Universitario que ocurría en Manizales. Ojo, porque los jóvenes no saben esto. Es que lo que ocurrió en Manizales fue de talla mundial, pero entendamos, era teatro universitario, cada palabra pesa, o sea, netamente experimental, no era teatro comercial. Y vino lo más granado de la actividad teatral experimental universitaria. Ahí estuvo Grotowski, bueno, todos los grandes, Atahualpa del Chopo. Pasaron por ahí. En fin, pasaron por Manizales. Y se invitaba paralelamente a intelectuales a que hiciese presencia. Una de las cosas inolvidables fue un recital que dio Pablo Neruda en el recién inaugurado Teatro de los Fundadores en Manizales, que además fue también manzana de discordia para la separación de los departamentos del Quindío y Risaralda, que se pusieron bravos porque se había utilizado dineros de la lotería y de la beneficencia para hacer este teatro. El lleno fue espectacular. Hasta el punto de que se reventaron algunos de los vidrios. Las puertas eran de vidrio. Terminó Pablo Neruda en una sillita en el escenario, rodeado de muchachos sentados al lado y absolutamente lleno el teatro. Una cosa famosa y espectacular. Entre los invitados, en alguna ocasión, estuvo Vargas Llosa. Con tan mala suerte para Manizales y para la cultura, diría yo, que no lo dejaron hablar. Dijéramos, había sectores muy militantes de la izquierda que además tenían como una voz, llamémosla oficial, dentro de ese teatro universitario, y entonces se ejerció un veto, el veto del chiflido y el veto de la algarabía. ¿Y no lo dejaron hablar? No lo dejaron hablar. En salones de la Universidad de Caldas se volvió imposible, porque ya Vargas Llosa había roto con Castro. Pero entonces, en lo que genuinamente era como un lamento liberal frente a la Revolución Cubana, fue descalificado, yo creo que en parte por exageraciones de Vargas Llosa, en parte por consignas de tipo político, y Vargas Llosa se convirtió como en el que se chupó toda la mala prensa, dijéramos, de los enemigos de la Revolución Cubana. Pero también él cometió errores, en mi opinión, porque dijéramos, es manifiesta la admiración de Vargas Llosa respecto del proceso transformador de Jacobo Arbenz en Guatemala, que fue derrocado con la ayuda de los norteamericanos. Entonces, estoy hablando de la novela Tiempos Recios, que es fantástica, y allí lo que dice Vargas Llosa es, oiga esto, hasta grandilocuente suena, el futuro, la ruta política de Latinoamérica pudiera haber sido distinta si no se haya presentado el golpe y el marchitamiento de las ideas políticas de Jacobo Arbenz con la complicidad de los norteamericanos. ¿Cómo es posible que Vargas Llosa, que diga eso respecto de Guatemala, tenga entre sus admiraciones en Colombia, por ejemplo, a Álvaro Uribe? A mí me parece que hay como una disonancia cognitiva, que es producto quizás de que cuando Vargas Llosa se siente atropellado
por la izquierda, entonces Tira no pa. se mantiene en su posición liberal, que yo creo que era legítima, sino que exagera también en el otro sentido, ¿no? No habrá vuelto a Manizales entonces Vargas Llosa. No habrá vuelto. No ha vuelto, ¿no? No, no, sí, claro. Y está muy bueno para que lo presenten a uno y uno diga, sí, yo soy de Manizales. Bueno, él conmigo ha sido generoso. ¿Sí? Sí, porque después cuando se presentó el proceso 8000, Sí, alguna vez sí dio una declaración diciendo que el vicepresidente, sí, este ciudadano que le habla, debía asumir la presidencia. ok. Sí, pero pues lo digo como anécdota, Ajá. porque en algunas ocasiones hemos tenido cuasi contacto con Vargas Llosa, a quien yo le tengo profunda admiración y me parece que es un gran escritor. A mí me gusta mucho. Pero mucho, desacreditado deliberadamente por sectores muy fanáticos, ¿no? Me pusiste a pensar en la frase de Neruda respecto a Manizales, la fábrica de atardeceres, Sí, que nos hace sentir muy orgullosos. Pues sí, así es. Manizales es casi que Vox Sí, Populi, pues sí. cada atardecer, eso va a Sí, una sí, foto sí, para sí, Instagram sí. con la descripción de la fábrica de atardeceres por cuenta de Pablo Neruda. Usted no tuvo tanta relación personal con Gonzalo Arango, No. pero sí en cambio con J. María Arbeláez, por ejemplo. Es correcto, sí. ¿Cómo fue la cosa ahí después? Porque Gonzalo era más mayor, dijéramos. Sí. Y además era el Papa Negro, entonces eso no había acceso. Pues. O sea, usted nunca tuvo acceso directo no tuvo trato directo, no acceso, trato directo con Gonzalo. Muy poco. Alguna vez estuve en Manizales y tangencialmente, pero yo Desde la barrera, pues. desde la barrera, Sí. sino, en cambio, con dos de los nadaístas tuve más trato personal cercano, Sí. muy al lado además de las tareas de carácter político. J. Mario, Sí. que me acompañó en algunas de mis campañas, y Pablus Gallinazos. Ok. Pablus Gallinazos, que además el gran compositor, Sí. que también incluso ayudaron con su creatividad en algunas de las tareas políticas que compartíamos luego con ellos, sí, mucho más cercano. Tengo el recuerdo de, a raíz de la muerte de Lady Di, en algún momento nos sentamos estos que he mencionado y otros pues a tomarse una cerveza y a hablar de cualquier tema. Y Pablo nos leyó un poema sobre él decía en ese entonces los paparazzos. Ajá. Seguramente para que fuera en singular. Pluralizado. Era pluralizado o algo así. Alrededor de más o menos como la responsabilidad de estos fotógrafos que asediaron a Lady Di hasta llevarla a la muerte. Bueno, llevarla a la muerte es una expresión muy exagerada, pero sí fue entre las circunstancias que llevaron al conductor a estrellarse. A estrellarse. Sí estuvo ese asedio que además fue recientemente reconstruido en la serie de Crown, que esa parte es muy dramática, como describe el momento de la muerte. No la he visto. Entonces con J. Mario sí hubo una relación después de amistad y tal. Sí. Y además él ha tenido la generosidad en sus escritos en la prensa de hacer algunas menciones. El otro gran genio es Eduardo Escobar. Sí. Una pluma, pero realmente fantástica. Pero Eduardo Escobar, después del fenómeno de Álvaro Uribe, etc., más bien, para usar el cliché, más bien escribe desde la derecha. Ok. Y en una prosa muy dura, conceptualmente muy dura y hasta agresiva, pero a través de formas sublimes de expresión, ¿no? Como movimiento, el nadaísmo dura que una década o eso más o menos cuando empieza a apagarse. Yo pensaría que una década, sí, más o menos el recuerdo que tengo, sí. Y después de eso, bueno, el movimiento, digamos, que es del que hizo parte Andrés Caicedo, uno podría pensar que fue como un siguiente fenómeno literario y artístico interesante. Y desde entonces, ya la cosa es como más dispersa. Ya hoy en día, ¿será que es por la dinámica social que no ocurren estos movimientos que sí eran como muy parte de la dinámica del siglo XX, no solamente en Colombia, sino en el mundo? Sí, en efecto, lo que pasó es, dijéramos, yo ya lo dije y reitero, para mí el nadaísmo muere triunfando.
porque Ok. el pasado ya no regresó nunca. Ya. Dijéramos, el tipo de literatura previa al nadaísmo no existe. Lo que vino, hay una fase violentóloga. Dijéramos, ahí, además de Andrés, simultáneamente, un poco después aparece otra réplica de ese temblor, Sí. que es el tema de la violencia, Ya. que termina incluso desgastándose, porque hay mucha literatura sobre la violencia en Colombia, pero alguna ya sin el brillo, dijéramos, de otras manifestaciones. Y luego aparece, hay un siguiente paso, que yo creo que es en el que estamos ahora, donde hay una literatura urbana, Sí. como si Colombia hubiera ingresado a la contemporaneidad. Y está Juan Gabriel Vázquez, está Ricardo Silva, o sea, hay una literatura de... Por ejemplo, Silva tiene alguna novela sobre la violencia también, pero básicamente es una literatura, llamémosla, de clase media urbana. Ok. Las preocupaciones de un profesor porque lo atacan por temas relacionados con la brecha de género. Entonces ya son preocupaciones totalmente contemporáneas. Y Juan Gabriel Vázquez con La mirada atrás, que es una cosa fantástica. Es, dijéramos, una de las novelas fundamentales en la historia de la literatura en Colombia, ¿no? Si alguien le preguntara a usted, si un centennial, pelado de 18, 20 años, le dijera a usted, ¿qué libro? Quiero saber o quiero conocer algo, la esencia del nadaísmo, ¿le recomendaría a usted el primer manifiesto nadaísta o qué le recomendaría de Gonzalo Arango? El primer manifiesto nadaísta, hay algunos libros de poemas de él, Sí. y en todo caso alrededor de Gonzalo Arango me parece que encontrará la mayor fuente de inspiración, ¿no? ¿Qué está leyendo ahora? Porque es que es inevitable preguntarle esto en este contexto. Sí, pues yo leo simultáneamente varios libros al mismo tiempo, Sí. ¿De géneros distintos o incluso de, puede leer 3 novelas al mismo tiempo? de géneros distintos o iguales. Yo puedo Sí. leer novelas al mismo tiempo, Sí. pero generalmente voy por líneas muy distintas. Dijéramos, dedico un tiempo a la literatura, otra, tengo experiencias como lector alrededor del tema del cerebro, de la memoria, temas psiquiátricos. Acaba de caer en mis manos un libro que es sobre la historia del tiempo, que es de un alumno de Stephen Hawking, Sí. que es cosmología, que es extraordinario. O sea, yo mezclo cosas. Y se llama así La historia del tiempo. Sí, y luego hay, simultáneamente, me ha caído en mis manos esta última novela de García Márquez que no he empezado a leer, pero la tengo allí. Una persona amiga me regaló la biografía de Elon Musk, Ajá. pero la tengo en cola también. Sí. No he podido empezar. Es que se me atraviesan libros y entonces no tengo disciplina. Es una cosa un poco desordenada. Que al final, sí, una pero- conversación le mete uno un sí, libro en la fila sí, o el libro que uno está y leyendo. entonces a la colombiana no se respeta el orden en la fila, sino lo que vaya apareciendo. O sea que usted también es como yo frente a que en la biblioteca hay muchos libros sin leer, o no tantos. Sí, no, claro, Sí. claro. Eso es una manía, Sí, porque uno siempre que entro a una librería termino comprando libros. yo también. Hace años me ingresé al Kindle. Ajá. Luego yo tengo También. una buena cantidad de libros aquí en mi teléfono Sí. y vivo enamorado del Kindle. A mí me parece que yo no tengo esas nostalgias del Del olor, papel del y papel y eso, porque me parece que el Kindle presta todos los servicios. Uno puede tomar notas, Sí. subrayar, ver qué otras cosas han subrayado otros. Y al mismo tiempo, yo tengo 300 o 400 libros aquí en mi teléfono, lo que le permite a uno, esperando al dentista, pues estar leyendo. Echarle ahí un par de páginas. Y una cosa. eso, claro, contribuye al desorden, porque si yo abriera ahora mi teléfono, allá hay muchos libros que están en marcha. Sí, claro. Lo que pasa es que puede pasar un tiempo que hayan en hibernación, luego aparecen de nuevo. Pero dijéramos, sí, pero esto lo estoy combinando con la escritura, porque estoy trabajando en un nuevo libro. Sí. Y entonces estoy febrilmente trabajando. Luego, este es un momento, llamémoslo, de receso en la lectura. Sí. Leo
esas disciplinas diferentes a la literatura, pero en materia literaria estoy en este momento más bien escribiendo que leyendo, ¿no? Que hay que, sí, cuando uno se sienta a escribir le toca parar de leer un poquito para poderse concentrar. Usted diciéndome que tiene 400 libros en el Kindle, me acuerdo de cuando le hice un documental en Netflix a Bill Gates, me llamó la atención que el hombre siempre anda como con una bolsa de esas en las que uno hace mercado, con unos 10 o 15 libros, pero para todos lados se la trastea. Entonces parecía ser que ese es como el Kindle de Bill Gates. Volvamos para cerrar ya este capítulo de nadaísmo, si sabe algo de eso, porque siempre he tenido curiosidad, que Gonzalo Arango, el Papa Negro como lo acaba de llamar usted, que también me pareció chévere, interesante ese término, termina sus reflexiones y su vida también en la isla de Providencia, que es un lugar que a mí me despierta una fascinación muy especial. ¿Sabe algo de eso o simplemente como no, lo sé yo? No, sé lo que usted sabe o lo que sabe cualquiera que haya leído la prensa. Sí. Y sí, su afición en general por San Andrés y Providencia. Ajá. Me correspondió en la época en que fui ministro, fue intendente cuando ese era el nombre que se le daba. Intendencias y comisarías. Intendencias y comisarías. Ajá. En la intendencia de San Andrés estaba Simón González. Ajá. Hijo de Simón, o me estoy equivocando, el hijo del gran filósofo de otra parte. Ya. Era el intendente. Era el intendente. Ajá. Y era también de la línea absolutamente cercana al nadaísmo. Y de allí viene lo que tú dices de la vinculación con Providencia, pero no soy experto en la vida. En la vida y sobre todo en la vida suya al final, ¿no? Todo muy bueno porque yo muchas de las cosas las tenía como ahí, como uno de sus libros, eran memorias dispersas porque yo realmente no he sido tan cercano al nadaísmo y ni siquiera, así como usted, voy a ser muy sincero, no sé por qué. Porque lo poquito que he leído me ha gustado mucho y la historia de ellos también y el contexto histórico, así que de pronto es que estoy en deuda como con muchas otras cosas, pero bueno, quedó claro para mí y esperemos que también para los que nos están viendo y escuchando. Y entonces terminemos con una anécdota. Cuando va Gonzalo Arango a Manizales, ajá, que además esto es una cosa muy linda porque era una pequeña manifestación en el Parque de Caldas. Sí. Totalmente pacífica, agresivo el lenguaje, pero inocuo. ¿Y masiva o no? Sí, pues no mucha gente, pero 200 o 300 había gente. Bueno, pues eso sí es gente. Entonces llegó la policía a detener a Gonzalo Arango. Nadie, no se sabe por qué. Era la sociedad de aquel entonces. El solo hecho de que un tipo hablara mal de la iglesia y del gobierno, eso daba cárcel. Sí, claro. Sí. Entonces la cosa fue muy interesante porque los 200 o 300 allí presentes le dijeron a la policía, no, tranquilo, vamos a respetar sus decisiones y sus operativos y tal. Pero si usted va a apresar a Gonzalo, nos tiene que poner presos a todos. Entonces el problema se armó fue al revés, porque todos pedían cárcel. Decían, no, es que yo también quiero estar preso. Hasta el punto de que llamaron a las autoridades civiles y consultaron, etcétera, y tuvieron que decir, no, suelta a esos tipos, porque nos vamos a encartar con esto. Entonces, simultáneamente, un amigo mío, poeta de Anserma, cultor del nadaísmo también, desfiló como una especie de protesta simbólica, surrealista. Desfiló por la calle principal de Manizales, que era la carrera 23. La carrera 23. Llevando un pato que lo llevaba como si fuera una mascota. Sí. Atado por una cinta y leyendo el directorio telefónico de Bogotá caminando por la calle. Eso lo hizo mi amigo como en una especie de, repito, protesta a lo Dalí. Ajá. Pero eso me lo atribuyen a mí, cosa que es falsa. O sea, dicen que usted era el que estaba paseando con el pato y leyendo el directorio. Pero este es el mismo amigo que tiene unos escritos suyos guardados. Y sí, ese es el mismo. Sí, yo creo que es que tenemos mutuas capacidades de extorsión. Ese rifirrafe de ustedes dos es muy interesante. Bueno, habrá que invitarlo alguna vez por aquí para que mire, para saber cuál es la versión de él. Así es. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muy bien, bueno.